En el ciclismo actual hay una sensación cada vez más extendida. Cuando Tadej Pogačar aparece en una carrera importante, el margen para la sorpresa se reduce al mínimo. Da igual que sea una clásica, una gran vuelta o una prueba de un día. Da igual el terreno, el perfil o el tipo de esfuerzo. La sensación es la misma. El esloveno siempre encuentra la manera de marcar la diferencia. Año tras año, temporada tras temporada, con una progresión que no se detiene. Y sin embargo, hay una anomalía en ese dominio casi total. Un nombre que rompe el patrón. Mathieu van der Poel, porque mientras el resto del pelotón apenas consigue competirle de tú a Pogačar en sus días grandes, Van der Poel es el único ciclista que en los últimos años no solo ha sido capaz de aguantarle, sino de ganarle de forma repetida en un tipo muy concreto de carreras. No hablamos de una victoria aislada, no hablamos de un día malo de Pogačar, hablamos de una tendencia. En las grandes clásicas de primavera, especialmente San Remo, Flandes y Roubaix, el neerlandés se ha convertido en el único rival real capaz de ponerle límites al esloveno, el único que le discute el triunfo hasta el final, el único que no se descuelga cuando Pogačar decide romper la carrera, y eso es lo que convierte esta rivalidad en algo especial. Porque el contexto no puede ser más claro, Pogačar domina prácticamente todo el calendario, excepto cuando se cruza con Van der Poel en su terreno favorito. Y justo ahora, cuando miramos hacia 2026, este duelo adquiere todavía más peso. Van der Poel llega a este momento tras 2 temporadas de dominio absoluto en el ciclocross, plenos de victorias, márgenes amplísimos y una superioridad tan grande que incluso se empieza a hablar de falta de motivación. Gana sin discusión, gana con autoridad, gana incluso cuando hay incidentes, caídas evitadas o problemas mecánicos a su alrededor. Mientras tanto, Pogačar llega desde otro lugar, el de un corredor que no se estanca, que mejora registros año tras año, que sigue bajando tiempos en subidas clave, que convierte actuaciones extraordinarias de sus rivales en insuficientes. Y ahí nace la gran pregunta que planea sobre esta rivalidad. ¿Estamos viendo al último Van der Poel capaz de frenar a Pogačar o al único ciclista que todavía pueda hacerlo durante algunos años más? Porque el duelo no es solo deportivo, es generacional, es físico, es evolutivo. Por un lado, un Van der Poel que parece estar en el punto más alto de su carrera. Por el otro, un Pogačar más joven, con margen de crecimiento y una progresión que no da señales de agotarse. Ese es el escenario de partida, ese es el contexto real de esta historia. No se trata de decidir quién es mejor, se trata de entender por qué este enfrentamiento sigue abierto cuando todos los demás ya se han cerrado. Y a partir de aquí empieza el verdadero análisis. Llegados a este punto hay algo que conviene dejar muy claro. Que Van der Poel sea capaz de frenar a Pogačar no es una casualidad ni un accidente competitivo. No es que el esloveno falle, no es que tenga malos días, no es que esas carreras se le den mal. La clave está en otra parte. Van der Poel no compite contra Pogačar intentando ser algo que no es. No intenta igualarle en su terreno, ni seguirle el juego en escenarios donde el esloveno es prácticamente imbatible. Lo que hace es mucho más inteligente: obligar a Pogačar a correr fuera de su zona de confort. En las clásicas donde se cruzan, el neerlandés convierte la carrera en algo muy específico: técnica, explosiva, irregular, caótica por momentos. Carreras donde no todo se decide por números puros, sino por lectura, colocación, timing y capacidad de improvisar bajo presión. Ahí es donde Van der Poel es distinto al resto. Mientras muchos corredores llegan ya condicionados esperando el ataque de Pogačar, Van der Poel corre sin complejos, no le teme, no le concede respeto excesivo, y eso, psicológicamente, cambia por completo el desarrollo de la carrera. De hecho, cuando se analizan los cara a cara entre ambos en San Remo, Flandes o Roubaix, hay un patrón muy claro. Pogačar puede atacar, puede endurecer la prueba, puede seleccionar, pero no consigue desarmar del todo a Van der Poel. Siempre hay respuesta, siempre hay control, siempre hay una réplica, y eso no lo logra nadie más. Aquí entra un factor que a veces se pasa por alto: la experiencia específica. Van der Poel no es simplemente fuerte, es un especialista absoluto en este tipo de carreras. Conoce cada metro, cada curva, cada momento crítico. Y cuando la carrera entra en terreno ambiguo, ahí es donde su ventaja se multiplica. Por eso, desde esta lectura, no se puede decir que Pogačar no sea capaz de ganar estos monumentos. No sería justo ni real. En cualquier otra generación probablemente ya los habría ganado todos. El problema es que delante tiene un corredor que está diseñado exactamente para impedirlo. Y esa es la verdadera dimensión de Van der Poel en esta rivalidad. No es el mejor ciclista del mundo en términos globales, pero sí es el mejor antídoto contra Pogačar en un contexto muy concreto. Ahora bien, esta lectura también tiene una cara menos cómoda.
porque cuando una rivalidad se sostiene tanto tiempo sobre un equilibrio tan fino, cualquier pequeño cambio puede romperla. Y aquí entran dos elementos clave que empiezan a pesar más de lo que parece: la edad y la progresión. Van der Poel parece haber alcanzado su techo competitivo. Un techo altísimo, sí, pero un techo al fin y al cabo. Mantener ese nivel ya es una hazaña. Subirlo aún más cada año es otra historia. Pogačar, en cambio, sigue mostrando margen de mejora. Y no hablamos de sensaciones, hablamos de datos. Mejora tiempos, mejora esfuerzos largos, mejora consistencia, mejora incluso cuando ya parecía no haber más espacio para hacerlo. Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser si Van der Poel puede ganarle hoy, y pasa a ser si podrá seguir haciéndolo mañana. Y esa duda, ahora mismo, es perfectamente legítima. Mirando hacia 2026, esta rivalidad entra en un punto especialmente delicado. No porque vaya a desaparecer de un día para otro, sino porque el equilibrio que la ha sostenido hasta ahora es cada vez más frágil. El primer factor es evidente: el tiempo. Van der Poel es casi 4 años mayor que Pogačar, y en ciclismo de élite esa diferencia no siempre se nota de golpe, pero sí se acumula. No suele llegar como un derrumbe repentino, sino como pequeñas pérdidas de margen. Un punto menos de explosividad, un segundo más de reacción, un esfuerzo que antes se sostenía y ahora cuesta un poco más. El problema para Van der Poel es que su ventaja sobre Pogačar en estas clásicas nunca ha sido enorme. Ha sido suficiente, justa, milimétrica en algunos casos, y cuando la diferencia es tan fina, cualquier bajada mínima de nivel puede ser decisiva. Mientras tanto, el escenario de Pogačar es muy distinto. Todo lo que muestran sus números recientes apunta a lo contrario: sigue creciendo. Mejora registros en subidas clave año tras año, mantiene potencias altísimas durante más tiempo, y sobre todo convierte actuaciones sobresalientes de sus rivales en insuficientes para ganarle. Esto introduce un escenario muy concreto para las próximas temporadas. Para que Van der Poel siga siendo el gran freno de Pogačar, necesita mantenerse como mínimo al nivel de sus mejores campañas. No puede permitirse un pequeño retroceso, ni físico, ni mental, ni de confianza. En cambio, Pogačar no necesita un salto espectacular. Le basta con mantenerse, o mejorar un poco más, como ya ha demostrado que puede hacer. Si eso ocurre, el equilibrio se rompe casi de forma natural. Aquí es donde las clásicas de primavera adquieren un peso enorme. San Remo y Roubaix, especialmente, aparecen como los grandes campos de batalla. Carreras donde Pogačar ya ha demostrado que tiene nivel para ganar, pero donde siempre ha encontrado el mismo obstáculo. Si Van der Poel baja medio escalón, aunque sea ligeramente, esas puertas que hasta ahora han estado cerradas pueden empezar a abrirse. Y eso tendría un efecto dominó, porque no se trataría solo de ganar una carrera más, se trataría de eliminar la última resistencia real a su dominio total, de cerrar el círculo, de pasar de ser el mejor ciclista del mundo a ser prácticamente imparable en cualquier escenario. Ahora bien, tampoco se puede ignorar el otro lado del análisis. El dominio de Van der Poel en el ciclocross no muestra señales de desgaste, al contrario, cada temporada parece más aplastante, más controlado, más autoritario. Y aunque sea otra disciplina, sigue aportándole algo clave: confianza, forma física y una mentalidad ganadora que no se erosiona. Eso abre un escenario alternativo igual de interesante: que Van der Poel, incluso siendo algo más mayor, logre trasladar esa superioridad al asfalto y mantenerse como el gran especialista de estas pruebas durante más tiempo del esperado. Por eso 2026 no es una temporada cualquiera. Puede ser el año en el que esta rivalidad se mantenga viva, con duelos cerrados y finales abiertos. O puede ser el año en el que, por primera vez, la balanza se incline claramente hacia un solo lado. No porque Van der Poel deje de ser extraordinario, sino porque Pogačar termine de completar su evolución. Y cuando eso pasa en ciclismo, ya no suele haber vuelta atrás. Al final, toda esta historia se puede resumir en una idea muy simple, pero muy incómoda para el resto del pelotón. Mathieu Van der Poel es, hoy por hoy, el último gran freno real de Tadej Pogačar. No porque sea mejor ciclista en términos absolutos, no porque gane más carreras a lo largo del año, sino porque es el único capaz de impedirle completar su dominio total en un terreno muy concreto, las grandes clásicas donde todo se decide al límite. Ese es su valor, esa es su importancia histórica. Pero el ciclismo no vive del presente eterno, vive del movimiento, de la evolución, del desgaste y de la progresión. Y ahora mismo los caminos de ambos parecen ir en direcciones distintas. Van der Poel está en su cima, Pogačar todavía en su vida. Y ahí está el verdadero dilema de esta rivalidad, porque no sabemos cuánto tiempo más podrá sostenerse este equilibrio,
No sabemos si Van der Poel logrará mantenerse en ese nivel extraordinario que le permite mirar de frente al esloveno, y tampoco sabemos si Pogačar ya ha tocado techo, o si aún guarda 1 o 2 escalones más. Lo único que está claro es que 2026 puede marcar un antes y un después. Puede ser el año en el que Van der Poel siga siendo la piedra en el zapato de Pogačar, o puede ser el año en el que por fin esa resistencia caiga y el dominio se vuelva absoluto. Y cuando eso ocurra, si ocurre, no hablaremos solo de victorias, hablaremos de era. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Van der Poel podrá seguir frenando a Pogačar en las grandes clásicas? ¿O estamos ante el inicio del dominio total del esloveno también en ese terreno? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si te gusta este tipo de análisis largo, con contexto y sin humo, suscríbete al canal, porque esta rivalidad todavía no se ha cerrado, pero el desenlace puede estar más cerca de lo que parece.